El problema es creer que el fracaso es lo contrario del éxito. Cuando tú asumes que el fracaso forma parte del proceso del éxito y que quien evita el fracaso está evitando el éxito, equivócate y vuelve a empezar. Francisco Alcaide. Francisco Alcaide. Conferenciante, formador, escritor, coach de liderazgo, una de las figuras que más ha hecho por el ecosistema emprendedor aquí en este país. Todas las personas tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos. Sin embargo, la experiencia dice que la gran mayoría se quedan a mitad de camino. Nadie ha llegado lejos en la vida solo con talento. Lo que te convierte en un referente es tu capacidad para desarrollar, explotar y capitalizar tu talento. Para mí la suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad. Por lo tanto, si no estás preparado, las oportunidades nunca van a aparecer en tu vida. Siempre tendrás una oportunidad de triunfar si no te rindes. ¿Cuál es tu definición de éxito? Hay un valor que para mí es el número uno en todo, que es el secreto del éxito. Muy buenas, comunidad, Club del 1%. Hoy tenemos un mega invitado, un referente, un icono en el ecosistema empresarial de emprendimiento, un héroe para mí. Sinceramente, yo creo que una de las figuras que más ha hecho por el ecosistema emprendedor aquí en este país, y lo digo con exactitud porque tenemos a Francisco Alcaide. Es un placer tenerte por aquí y bueno, te lo comentaba, pero lo quería comentar también con la audiencia, que mi libro, El Club del 1%, está basado en tus libros, tu recorrido, literalmente basado, porque hablando con la editorial siempre nos hemos referido, y cuando tenía no sé cuántos años, 17, 16, fue los primeros libros con los que me aventuré en el ecosistema emprendedor, y luego a posterior dije, joder, quiero hacer algo similar, más en un nicho de startup, pero está basado y basado, no copiado, y te agradezco muchísimo esa inspiración y que nos sigas inspirando a todos los jóvenes emprendedores que venimos detrás. Es un placer tenerte por aquí. Un placer el mío de estar aquí contigo, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Ya sé que has empezado con esto del podcast, que eso también es emprender, y también felicitarte por tu libro, porque Aprendiendo a los Mejores es solo una parte, unos personajes, me imagino que Sí. hablaremos ahora, y queda muchos nichos y muchos huecos por cubrir, que se necesita que otra gente los vaya desarrollando y cubriendo. Así que felicidades a ti también por Muchísimas tu trabajo. gracias. Estoy emocionado porque somos perfiles yo de la humildad, pero muy similares, y nos mueve lo mismo, que son los patrones en común que hay detrás de estas grandes figuras, descifrar esas claves de éxito, esos patrones repetitivos, que ha sido mi obsesión durante la última década, y gran parte por ti. Así que eso, antes de nada te voy a presentar, como es debido. Francisco Alcaide, conferenciante, formador, escritor, coach de liderazgo y motivación. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con máster en Banca y Finanzas. Y doctor cum laude de Organización de Empresas. Me encanta porque tienes todo un abanico de conocimiento de distintas doctrinas y verticales, que creo que puedes tener un gran scope. Además de todo ello, has prestado servicios a empresas de diferentes sectores. Has sido socio y director de Executive Excellence, que también hablaremos brevemente de ello. Y tienes unos 300.000 ejemplares vendidos, que no puedo ni coincidir ni meter en mi mente cuántos ejemplares, cuántas personas tienen estas colecciones de libros en sus casas, oficinas. Comentábamos antes que he agradecido un montonazo este regalo, que ahora también comentaremos. Es el calendario de grandes, icónicas frases de Aprendiendo a los Mejores, y te he dicho, joder, si ya la tengo en la oficina y la ve todo el mundo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu valioso tiempo. Nada, gracias a ti. Como te decía antes, acabas de decir que son 300.000 ejemplares, es cierto, pero como vamos a hablar de desarrollo personal y de emprendimiento, hay que decir que son 300.000 ejemplares en 10 años. O sea, que se cumple un mensaje que seguro que tú y yo coincidimos, y es que en la vida todo es fruto del interés compuesto, es decir, de la acumulación de conocimiento y experiencia. Entonces, esas son las cifras. El libro está con ediciones en México, Colombia, Perú y Argentina, y está traducido al inglés, italiano, portugués, y se está traduciendo ahora al ruso, pero el proceso ha sido una década, que también hay que decirlo, que las cosas no suceden de un día para otro, y yo creo que es uno de los mensajes a los emprendedores y Totalmente. A los que quieran emprender, que
que el éxito es un proceso y que no es casual, ¿no? Eso es. También quería... Bueno, antes de nada, me gustaría que nos contases quién es Francisco Alcaide, tu pequeña biografía y cómo te aventuras, cómo llegas, ¿no? Un poco a nivel cíclico a estas conclusiones. De manera muy resumida, Francisco Alcaide es una persona que lleva más de 20 años estudiando el mundo del éxito, el desarrollo personal, el emprendimiento, que ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchísima gente del mundo de la empresa, del deporte, de la ciencia, de la economía, de la salud, y que todo ese conocimiento y experiencia intenta transmitirlo a través de sus conferencias, de su formación, de su asesoramiento y también a través de cualquier canal de divulgación, ya sean artículos, entrevistas o los libros que estabas hablando de Aprendiendo a los Mejores, que es quizás por lo que más se me conoce, ¿no? Por la publicación de este libro, ¿no? Totalmente. No, y decía al principio, creo que es de las figuras que más ha hecho para el ecosistema emprendedor en España específicamente. No quiero entrar en temas de debates porque creo que tenemos cosas más interesantes, pero sí que es verdad que España, yo considero que es un país que muchas veces se maltrata la figura del empresario emprendedor, y que hayas conseguido penetrar al final todas las vertientes del éxito, que también hablaremos, no solo empresarial, sino otras doctrinas, muy importante. Creo que es fabuloso y maravilloso y enhorabuena nuevamente. No quiero empezar por el postre, pero ¿cuál es tu definición de éxito? Bueno, el éxito, desde un punto de vista, si entramos el éxito a nivel general, el éxito es ser feliz, y la felicidad está relacionada con la paz interior. Es tan sencillo como eso. Si estás bien contigo, eres feliz, y si tienes todo pero no tienes paz interior, no vas a ser feliz. Desde un punto de vista más bajándolo a tierra, para mí sería una combinación entre pasión, que es disfrutar mucho de lo que se hace, que al final también, para que otros amen lo que haces, tú tienes que hacer lo que amas, ¿no? Creo que los resultados son importantes. En la vida los resultados son el marcador del partido, y si trabajas muy duro pero no ves avances, al final te desanimas. Los resultados son los que te dicen si estás haciendo bien o no las cosas. Un tercer aspecto te diría que son los valores, algo muy importante en la vida, tanto a nivel individual como a nivel empresarial. Si te dejas los valores por el camino, antes o después te acabas estrellando. Lo hemos visto en el mundo empresarial, empresas como Enron, Lehman Brothers, el lobo de Wall Street, Madoff, Fannie Mae. Cualquier empresa, si se salta los valores, antes o después todo acaba saltando por los aires. Y lo mismo a nivel personal. Si eres desleal, si haces jugarretas, antes o después el mercado te va a penalizar. Es decir, hay que hacer buenos negocios y negocios buenos. Y en último término te diría que la cuarta variable sería el afecto. Al final en la vida lo más importante son las relaciones. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo más importante en su vida, 8 de cada 10 personas dicen que las relaciones con sus amigos y familia, ¿no? Las relaciones dan sentido a la vida. Puedes tener todo, si no tienes afecto, si no tienes cariño, nada tiene sentido, ¿no? Wow. En un pequeño paréntesis, me gustaría hablar de los valores, cómo consideras que uno puede forjar valores, y luego tu opinión, perfiles como Steve Jobs, Elon Musk, entre otros, tienen fama de ser a lo mejor un poco arrogantes, déspotas, tratar verbalmente mal a los empleados, ¿no? Está escrito en las biografías. ¿Esos son valores realmente, o cómo uno puede encapsular? Porque a veces, y mi pregunta va más allá de que la gente se piensa que a veces hay que ser malo para triunfar. ¿Cómo ves eso, no? Vamos a ver, dos cosas que son importantes. Hablando de personalidades como Steve Jobs, Elon Musk y todo este tipo de personajes, son personajes que vienen de una cultura americana. La cultura americana es una cultura fuertemente orientada al trabajo, al éxito profesional, o sea que hay que ponerlo en contexto. Y yo lo que me he encontrado con este tipo de personalidades es que son personalidades que, cuando hablamos de liderazgo y de empresa, muchas veces ponemos el problema en el líder, en el que está arriba, y muchas veces el problema no está arriba, está abajo. Entonces hay muchas personalidades que quieren trabajar con Steve Jobs, que quieren trabajar con Elon Musk, que quieren trabajar con este tipo de personalidades, pero son personalidades que tienen unos estándares
de exigencia muy altos. Entonces, cuando estas personas entran a trabajar con ellos, no responden a los estándares y entonces eso produce un cierto cortocircuito en los que están arriba, ¿no? Y luego hay otra cosa que es importante, que ser líder y ser persona no significa ser perfecto. Todas las personas tenemos luces y sombras. Entonces, generalmente ponemos el foco en este tipo de personalidades porque son personalidades muy mediáticas, pero un matrimonio cuando se separa, los juzgados, hay auténticas batallas entre marido y mujer, o cuando hay una herencia de por medio en las familias, también hay auténticas batallas que sacan lo peor de las personas, ¿eh? No hace falta ser Steve Jobs o Elon Musk para ver cómo se tratan unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es importante eso, que hay mucha gente que quiere muchas cosas en la vida muy grandes, pero grandes cosas van asociadas a grandes exigencias. Y un líder siempre tiene que ser muy exigente para conseguir eso. Y hay gente que luego no da el nivel, ¿no? ¿Cuáles crees que son los valores ganadores, si los has identificado? ¿Ganas de cambiar el mundo? O yo qué sé, que una empresa crezca. Bueno, a nivel deportista podemos hablar. ¿Cuáles son los valores que...? Bueno, valores hay muchos. Yo me refería más a valores. Cuando te hablaba de valores, sí, me refería sobre todo a valores desde el punto de vista de la ética. Es decir, desde el punto de vista del trabajo... Eso es. Ya sabemos todos cuáles son. Es importante la pasión, es importante la disciplina, es importante el foco, es importante la acción, es importante el trabajo en equipo. Valores que todos sabemos. Y luego, desde el punto de vista de lo que es la ética, hay un valor que para mí es el número uno en todo que es la lealtad. Hace poco escuchaba a un empresario muy conocido, que decía que él siempre que contrata a alguien, los porcentajes son 80% lealtad, 20% actitud y 10% aptitud. Pero el 80% es la lealtad. Esto Warren Buffett siempre lo decía. Dice, yo las 3 cosas que busco en una persona son inteligencia, energía e integridad. Decía, pero si te falta la última, las otras 2 pueden matarte. Es decir, sin lealtad y sin integridad no puedes construir nada a medio y largo plazo. O sea que la lealtad es el primer requisito sobre el que se forja un equipo, y cuando digo un equipo es a partir de 2 personas, que puede ser una relación de socios o una relación de pareja. Para mí, el tema de la lealtad en la empresa y la vida es todo, porque si una persona no es leal, lo que dice la experiencia es que antes o después te la va a pegar, ¿no? Totalmente. Así que Naval Ravikant, que también es un personaje conocido, insiste mucho en este aspecto, donde dice, no estés con ningún socio ni 10 minutos y no estarías con él toda la vida, ¿no? Wow. Porque es crítico, ¿no? Es una variable crítica. Sí, sí, qué espectáculo. Oye, antes de proseguir, porque tengo muchísimas preguntas, te quería preguntar cómo nace la idea de Aprendiendo los Mejores. Para quien no lo sepa, lo voy a poner en cámara. A mí me flipa este libro porque para buenos millennials, generación Z como yo, es un libro muy ameno porque puedes abrir prácticamente cualquier página y tienes conocimiento inmediato sobre distintas figuras, entonces te mantiene estimulante y me parece espectacular la selección también de las grandes figuras. Además del calendario que también tengo en la oficina con frases memorables. ¿Cómo nace esas ganas, esa idea de Aprendiendo los Mejores y por qué, sobre todo? Aprendiendo los Mejores nace de observar que, tú lo decías al inicio de la entrevista, de observar que todas las personas tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos. Sin embargo, la experiencia dice que la gran mayoría se quedan a mitad de camino. Y surge una pregunta, ¿qué hacen o qué han hecho aquellas personas que han llegado donde a nosotros también nos gustaría llegar? A mí me gusta decir que el éxito deja huellas, el éxito deja pistas, y que si uno es capaz de identificar esas huellas, esas pistas, está en mejores condiciones a la hora de establecer sus propias metas y sus objetivos. Aprendiendo Mejores nace en el año 2013, el primer volumen. Ahora llevan 5 volúmenes, en torno a 200 personalidades, y se intenta desgranar y desmenuzar las enseñanzas y lecciones en torno a 5 ámbitos.
5 ámbitos que son 5 ámbitos que nos interesan a todos, que es el mundo del desarrollo personal. Es decir, lo que te hace a ti avanzar en la vida es el desarrollo personal. 2, el mundo del emprendimiento, porque emprender no es solo montar empresas. Emprender es apostar por algo, por cualquier proyecto, con el deseo de que te vaya bien, ¿no? Casarse es apostar con el deseo de que te vaya bien y luego las cosas muchas veces no van bien, o irse al extranjero a hacer una carrera, ¿no? Sí. El mundo del liderazgo, porque todos estamos liderando todo el tiempo. Liderar es influir, porque todos estamos influyendo en nuestro entorno, y liderar es gestionar una familia también para sacarla adelante, ¿no? Totalmente. Y el cuarto aspecto, que es la libertad financiera, que es un tema que nos interesa a todos, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero. O sea, lo primero que haces es encender la luz vale dinero. Ponerte las gafas valen dinero. Tomarte un café vale dinero. Sales a la calle, coges el coche, la gasolina vale dinero. Coges el transporte público, vale dinero. O sea, que al final todo es dinero y hay que saber cómo funciona el mundo del dinero, y dentro del mundo del dinero también la libertad financiera, que es la capacidad de generar ingresos pasivos con activos. Y por último, un tema que también es importante, que es el tema de la espiritualidad. Al final, el éxito exterior sin éxito interior no sirve para nada, ¿no? Y todos conocemos gente que ha llegado muy lejos, pero entra en depresión o tiene graves problemas porque se encuentra vacía, ¿no? O sea, que es un tema, hay que equilibrarlo, ¿no? Te iré haciendo preguntas para descifrar esas pistas, esos secretos. Empiezo fuerte. ¿Cómo ves la relación trabajo duro versus talento? ¿Existe el talento innato o el trabajo duro lo supera? ¿Cómo ves eso? Existe el talento innato, pero nadie ha llegado lejos en la vida solo con talento. Al final, lo que te convierte en un referente es tu capacidad para desarrollar, explotar y capitalizar tu talento. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de tu valentía, de tu capacidad de enfoque, de tu capacidad de relacionarte, de tu disciplina, de tu paciencia, de muchas cosas que no abundan, ¿no? Y talento tenemos todos tenemos talento para algo. La cuestión es hasta dónde estás dispuesto a llevar tu talento, ¿no? Totalmente. Ayer, cuando estamos grabando esto, no sé cuándo se emitirá, pero ayer ganó Roland Garros, Carlos Alcaraz. Yo he entrevistado a cientos de personas y lo que no me ha ocurrido nunca es entrevistar a alguien que me haya dicho: yo me levanto a las 11 de la mañana todos los días tranquilamente, desayuno, me leo el periódico, a la 1 tomo el aperitivo y luego ya me pongo a trabajar. No, generalmente la gente que llega lejos es gente que tiene una gran capacidad de trabajo, de enfoque, ¿no? Y generalmente estas personas que llegan lejos, ¿qué crees tú que has identificado que suele ser su fuente de gasolina? El por qué una vez incluso llegan a esos niveles de éxito, que les sigue despertándose pronto, siguiendo trabajando, siguiendo haciendo estas cuestiones para seguir creciendo. ¿Qué crees tú que es la gasolina? Hay gente que habla de, a lo mejor la ira le mueve, ¿no? Decía Mike Tyson que lo que le movía es la ira, el enfado. Hay otra gente que a lo mejor le mueve la pasión, pero ¿cómo has identificado tú eso? Sí, uno de los factores fundamentales, lo acabas de citar tú, es la pasión. Al final son gente que la frontera que separa el ocio y el negocio. Ocio y negocio son dos palabras que vienen del latín. Ocio es otium y negocio es nec otium, que es la negación del ocio. Bueno, eso es etimológicamente, luego no es así porque son personalidades donde la frontera entre el ocio y el negocio se difumina. No sabes muy bien dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Entonces son personalidades que están en su lugar en el mundo, ¿no? Y eso es lo que les lleva a seguir trabajando en ese frente, y también hay que decirlo, que es una pasión que está al servicio de un propósito. Es decir, es una pasión que está al servicio de mejorar o hacer más feliz la vida de la gente, ¿no? Totalmente. Factor suerte. ¿Existe la suerte en las personas a la hora de llegar a éxito? Yo es una palabra que no utilizo casi nunca. Para mí la suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad. Por lo tanto, si no estás preparado, las oportunidades nunca van a aparecer en tu vida. Y si estás preparado e insistes, antes o después te va a llegar tu momento. Jack Ma, que es uno de los autores que está en el volumen 2, Jack Ma es el fundador de Alibaba, el e-commerce más importante de China. Él siempre dice: siempre tendrás una oportunidad de triunfar si no te rindes. Yo también lo considero. A mí nunca me han ofrecido presentar un programa en prime time en televisión.
ni me han ofrecido jugar en un club de primera división tampoco. Qué injusta es la vida, ¿no? Claro, si no estás preparado no van a surgir ninguna oportunidad. Lo que dice la experiencia es que la mayoría de la gente en algún punto del camino renuncia, abandona. Wow. O sea, que la capacidad de, o como decía Cela, ¿no? Quien resiste vence. Esa variable es fundamental. Es fundamental porque lo que dice la experiencia es que cuando tú te fijas cualquier tipo de meta, la que sea, mucho más si son ambiciosas, el camino está plagado de obstáculos. Totalmente. O sea, hay crisis, hay errores, hay fracasos, hay dudas, hay momentos de bajón emocional, hay deslealtades, hay injusticias, hay envidias, hay muchas cosas. Entonces, cuando todo eso ocurre, lo fácil es abandonar, ¿no? Y es lo que hace la mayoría de la gente. De hecho, yo muchas veces en las conferencias pongo de ejemplo a Rafa Nadal, porque para mí la principal lección que le ha enseñado Tony, su tío, que fue entrenador durante 27 años, no es a jugar al tenis. De hecho, los especialistas en tenis dicen que Rafa no es el mejor tenista. Pero lo principal que le ha enseñado Tony a Rafa es aprender a sufrir. O sea, aprender a sufrir es aprender a triunfar, ¿no? A gestionar el sufrimiento. Y eso es lo que le ha llevado a Rafa tan lejos, ¿no? Que cuando todo va en contra, él es capaz de aguantar, ¿no? Totalmente. Miramos una data el otro día que decía que el 99% de los podcasts no supera el quinto capítulo. Sí. Entonces, solo si haces 6 capítulos ya estás en el 1%. Totalmente. Y me es que explotó es así, la cabeza y dije, wow. Pero eso ocurre en todo. En todo. O sea, la mayoría de la gente abandona. Por eso, fíjate que hemos empezado, cuando tú comentabas lo de los 300.000 ejemplares, que yo te he dicho, vamos a ponerlo en contexto, porque esos son 300.000 en 10 años. Todo está relacionado con el interés compuesto. Yo no sé si hablaremos luego, pero en la vida no hay personas especiales. Así que si tienes claridad, enfoque y sigues, te va a llegar tu momento. La vida, el universo, la energía, Dios, la providencia, no te abandona si tú eres fiel con tus sueños, ¿no? Totalmente. Justo tenía una pregunta sobre si existen las personas especiales. Si quieres también profundizar un poco en qué es eso del interés compuesto, me interesa. Sí, no, bueno, las personas efectivamente no, o sea, la mayor creencia que existe en la sociedad, de ahí también nació un poco aprendiendo los mejores, es pensar que existen las personas especiales, personas que tienen dones o talentos que otros no tienen o que el universo ha dicho, estos son los elegidos, ¿no? Y entonces el problema nunca es nuestra incapacidad para lograr algo. El problema es la creencia de que no somos capaces. O sea, la principal debilidad humana es que nos infravaloramos, que creemos que no somos suficientemente buenos, ¿no? Las dudas que tenemos sobre nosotros mismos. Yo llevo como 20 años, te decía antes, estudiando el mundo del éxito y he llegado a una conclusión, que casi todos los problemas del ser humano a nivel de desarrollo personal se resumen en una causa, que es falta de confianza en uno mismo. Porque la cuestión no es poder, la cuestión es creer que uno puede. Porque lo que una persona cree determina lo que es capaz de hacer. Creer que uno puede hacer algo te moviliza a ir a por ello y entonces aprendes, creces y consigues, y creer que uno no puede hacer algo hace que te quedes en el punto de salida o que abandones demasiado pronto. ¿Cómo es posible que una persona cree un podcast que se supone que tú lo creas porque te gusta y para aportar y lo abandones en el capítulo 6? ¿Qué sentido tiene eso? Totalmente. Ninguno. ¿Cómo se balancea o sea, mi pregunta, ¿estas figuras tienen grandiosidad, ego? ¿Cómo lo balancean? ¿Narcisismo? ¿Se creen especiales? Porque también ser Steve Jobs, ser Nikola Tesla, o sea, desde sentirte también empoderado. ¿Cómo gestionar el no existen personas especiales, pero a la vez, oye, tengo confianza en mí mismo? Bueno, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil porque, de hecho, uno de los mejores libros que se han escrito durante los últimos años, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, y es uno de los autores que está incluido aquí, que es Ryan Holiday. Total. Él tiene un libro que se llama El ego es el enemigo. Entonces él dice que en cualquier momento en el que tú estés de tu carrera profesional, estés creciendo, estés en el éxito, estés en el fracaso, tu mayor enemigo es el ego. La cuestión es que eso es cierto. Es decir, el Titanic, ¿por qué se hunde? ¿Por qué caen los imperios y por qué caen las empresas?
Generalmente es por soberbia, prepotencia y complejo de superioridad. La cuestión es lo que tú dices, es que es muy difícil cuando te va muy bien y tú estás por delante de mucha gente mantener la humildad, que es el secreto del éxito. O sea, el éxito es una combinación entre ambición y humildad. Y lograr ese equilibrio, ¿cómo se consigue? Hombre, para mí hay un ejemplo que lo ha conseguido, pero porque le viene de familia y de entorno, que es Rafa Nadal. Totalmente. Cuando Rafa se le explica cuál es el secreto o cómo es capaz de mantener, él siempre dice mi entorno. Dice, yo soy un tío normal, yo siempre que voy él habla mucho de normalidad, siempre que vuelvo a Mallorca soy un tipo normal y corriente. Y gran parte del éxito de Rafa Nadal ha sido su entorno, que todos han remado en su dirección, que es su padre, su madre, su tío. Ha tenido un ecosistema que le ha hecho mantener los pies en el suelo, ¿no? Entonces, él lo ha tenido, el resto o muchos no lo han tenido, entonces es normal caer en una cierta arrogancia. ¿Cómo se corrige eso? Pues generalmente cuando pecas de arrogancia te acabas estrellando. Y entonces eso es una curita, es una tirita de humildad. Otra es que a lo largo del camino pues puedas leer libros como El ego es el enemigo, para eso sirven los libros, para inspirar, abrir los ojos y te permitan balancear, como dices tú, esa combinación entre ambición y humildad. Pero no es fácil, ¿eh? Todo hay que decirlo. Esto pasa mucho en el mundo de los futbolistas. Uh-huh. Al final un futbolista tiene 22 años, es millonario y le adula a todo el mundo. Hombre, lo normal, con 22 años, que tengas un sueldo de 2-3 millones de euros al año y todo el mundo te adula, lo normal es pecar un poco de, ¿no? De ego. De ego, ¿no? Totalmente, sí, es lo que nos hace seres humanos al final, Claro. vivir esas experiencias. ¿Cómo ves que hemos hablado del factor suerte, hemos hablado de éxito, pero cómo gestionan o cómo visionizan estas figuras el fracaso, los problemas, cuál es su relación con ellos, cómo lo afrontan? Pues de una forma que en España es toda la contraria. Es decir, el problema o la ventaja es creer que el fracaso es lo contrario del éxito. Ese es el problema. Cuando tú asumes que el fracaso forma parte del proceso del éxito y que quien evita el fracaso está evitando el éxito, lo normalizas, ¿no? Al final, la secuencia que explica el éxito es siempre la misma. Estudia, aprende, practica, equivócate y vuelve a empezar. O sea, todavía no se ha inventado ningún juego en el mundo donde uno pueda ganar si no juegas. Y cuando juegas, pues a veces pierdes. ¿No? O sea, una estrategia ganadora implica perder necesariamente. Hay un dato que dice que en España solo el 33% de los emprendedores que monta una empresa y la tiene que cerrar, lo vuelve a intentar. En Francia es el 50% y en Estados Unidos el 80%. Cuando los datos dicen que de media hay que montar 3,8, 4 negocios redondeando para rentabilizar uno. O sea que la cosa está bastante clara, ¿no? De hecho, no hace falta hablar a nivel empresarial. Si yo te pregunto, Jorge, ¿el primer podcast que hiciste es igual que el quinto? Y me vas a decir, pues no. ¿Y el quinto será igual? No. ¿La primera clase que diste en una escuela es la mejor? No. La primera conferencia, de hecho, si cuando lleves 100 podcasts y mires el primero, lo vas a esconder debajo de la alfombra porque vas a ver demasiado. La primera vez que haces algo Siempre. no es la mejor. O sea, que el éxito está altamente relacionado con el fracaso. Lo que pasa es que siempre tiene mucho más eco en los medios, en las redes. El chaval de 22 años montó una empresa y... Bien, existe, pero eso suele ser la excepción, no la norma. La norma suele estar relacionada con el interés compuesto. Que cuando has montado 4 empresas, pues ya sabes por dónde te vienen los tiros y vas ajustando, ¿no? O sea, al final en la vida todo está relacionado con la experiencia y la experiencia se basa en el error. Totalmente. ¿Y todas estas figuras dirías entonces que han tenido fracasos en su vida en mayor o menor medida? Todos, bueno,
y si no los han tenido, los van a tener. Es decir, piensa en cualquier figura. Lo que pasa es que no lo ven como fracaso. De hecho, lo que les suele pasar a las grandes empresas, cuando tienen unas marcas importantes, les cuesta innovar porque innovar está asociado al error. Entonces, ¿sabes? Solo personalidades. David Muñoz, que es uno de los personajes del volumen 4. David Muñoz es una persona que está cambiando continuamente porque su relación con el fracaso es... Ahora, cuando tú tienes una marca, inmediatamente te entra... Cuando tú no tienes nada, el miedo a perder es muy pequeño, pero cuando tú tienes una marca, entonces a las empresas que tienen buenas marcas les cuesta innovar y por eso muchas acaban cayendo, pensemos BlackBerry, Polaroid, etcétera, porque el miedo aumenta. Totalmente. Quiero hablar me surgen un montonazo de preguntas. Bueno, has mencionado España y la relación del fracaso, que quería preguntar abiertamente cómo ves las figuras, lo que mencionaba antes, ¿no? Que la figura del empresario emprendedor en España a lo mejor está un poco criminalizada. Tenemos casos como Amancio Ortega, que casi no ha hecho ninguna entrevista de manera pública, etc. ¿Cómo ves y por qué crees que los empresarios en España no están tan expuestos o no se ven tan héroes como en Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo de la exposición, yo te diría, has citado a Amancio Ortega. Amancio Ortega nació en 1936. Vale. Claro, que era una época en la que no había digitalización, no había redes sociales. Entonces, hoy día eso cambiaría y ha ocurrido con muchos empresarios. Pero sí que es cierto, yo una vez entrevistando a Pedro Ruiz, el artista, le entrevisté aquí cerca de aquí en un teatro de la Gran Vía antes de actuar en una de sus funciones, y entonces Pedro Ruiz me decía, España se escribe con E como envidia, me decía. Entonces, la discreción es libertad. Cuando tú pasas desapercibido, el anonimato te permite pasar desapercibido. Cuando pasas desapercibido, destacas menos. Cuando destacas menos, levantas menos envidias, y cuando levantas menos envidias, menos gente te ataca. O sea que tiene sentido la discreción, porque al final cuando estás a tiro de todos, siempre hay alguien que te dispara. Eso es así. Y de hecho lo estamos viendo con muchas influencers, que es cierto que les está yendo muy bien en la vida, pero si tú tienes éxito en redes sociales y en digitalización, los haters y muchas de esas influencers tienen problemas de salud mental y de depresión. O sea, que el tener esa visibilidad tiene un coste. O sea, que la discreción te da libertad, genera menos envidias y te permite pensar con más claridad. Porque cuando estás muy expuesto, pensar con más claridad es mucho más difícil. Ahora, estamos en otra época que si me preguntas a mí, yo te diría que es fundamental tener visibilidad, estar en redes, y está demostrado, y hay estudios que así lo dicen, que los CEOs que están en redes, que tienen visibilidad, atraen el mejor talento y venden muchísimo más. Wow. Pero evidentemente tiene un coste personal, de desgaste, de tiempo, de energía pero yo creo que hay que hacerlo. Sí, como el sector político que conlleva... Claro, exactamente. Oye, tengo más preguntas, pero no quiero saltar a algunas píldoras mágicas que has soltado. Has mencionado la importancia del entorno, poniendo referencia a Rafa Nadal. Yo te quería, más que entorno, te quería preguntar la importancia de el ecosistema, la ubicación. Vemos aquí, ¿no?, figuras como Nikola Tesla con Edison, Steve Jobs con Bill Gates, que están en una misma ubicación, en un mismo espacio temporal. Sí. ¿Cómo ves? ¿Es importante la ubicación, el ecosistema con el que te rodeas? ¿Hoy en día ya no? ¿Cómo lo ves en general? Sí, yo creo que es fundamental. Una vez entrevistando a la presidenta de Microsoft, ella me decía que la diferencia entre España y Silicon Valley no era de talento, sino de contexto. Me decía. Para mí el entorno determina en gran medida la altura de tu éxito. O sea, es imposible estar rodeado de barro y que no te embarres. Eso es así. Eso es así. Es imposible estar rodeado de mediocridad y que no te salpique. Entonces el entorno te arrastra a una determinada forma de pensar, sentir y actuar. Y lo más importante es que lo hace sin que te des cuenta. O sea, hay estudios empíricos, científicos, que dicen que los procesos de contagio emocional entre las personas son automáticos e inconscientes. Es decir, que de manera natural
tendemos a imitar a las personas que tenemos más cerca. Por eso Jim Rohn siempre decía, tu vida es una media de las 5 personas con las que más te relacionas. O sea, tiene sentido lo que decía Jim Rohn. O sea, para ser ganador tienes que estar en un entorno ganador. De una manera u otra. ¿Y recomendarías entonces, por ejemplo, si yo quiero montar una tecnología, irme a Silicon Valley, o gente que a lo mejor vive en Galicia y ve que el ecosistema en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga está más eficiente irse ahí? O sea, el transición, ¿has visto que perfiles se mudan a sitios? Bueno, lo que pasa es que ha cambiado mucho. Tú has comentado hoy Silicon Valley, simplemente por contar una pequeña anécdota. Claro. Una de las épocas de mayor innovación de la historia, de mayor innovación y creatividad de la historia, ¿cuál fue? El siglo XVI. ¿Por qué el siglo XVI se le llamó el siglo de oro? Se le llamó el siglo de oro precisamente por eso, porque fue una de las etapas de mayor creatividad e innovación de la historia. ¿Por qué sucede eso? Porque en un momento histórico que es el siglo XVI y en una ciudad que es Florencia, estaba la familia de los Medici. Entonces la familia de los Medici auspiciaba a todo tipo de artistas. Entonces en Florencia coinciden arquitectos, escultores, poetas, escritores, y fruto de ese ecosistema necesariamente tienen que surgir cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo ese ecosistema, eso era en un mundo 1.0, físico. Sí. Hoy ese ecosistema puede ser totalmente digital, porque puede haber masterminds, porque tu círculo puede ser virtual a nivel de relaciones. Hombre, si estás físicamente, muchísimo mejor por ciertas cosas, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar en Madrid capital que estar en un pueblo, pero la digitalización ha facilitado mucho crear entornos o ecosistemas emprendedores, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que hay que aprovechar también redes sociales y a veces no están... Claro, de hecho, bueno, en el fondo todo lo que ha ocurrido con la pandemia, que estuvimos confinados, es desarrollar todo el tema digital para permitir estar comunicándote, tal. Pero bueno, el roce también es fundamental y hay muchas cosas que conviene verse la cara y los ojos porque cambia, ¿no? Obviamente. ¿Cuál crees que son las cualidades que toda figura de éxito, rasgos, características, dejo pregunta abierta, tienen, ¿no? Esos ingredientes. Los has mencionado antes brevemente, pero bueno, por estructura. Uno fundamental es la claridad de visión. La principal causa por la que la gente no consigue lo que quiere es que no sabe lo que quiere. O sea, la claridad es el punto de partida de todo porque te permite concentrar todas las energías ahí, ¿no? Uh-huh. 2, la acción. Si decides algo y no actúas, no has decidido nada. Las personas de éxito son personas de acción y ser persona de acción es vencer el miedo, porque todos tenemos miedo. Miedo fundamentalmente al fracaso y al ridículo, ¿no? Y tercero, la disciplina. Lo hablamos antes cuando hablábamos de Alcaraz. Es decir, al final la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer aunque no te apetezca. Guste o no te guste, ¿no? Son personas muy disciplinadas siempre. Cuarto, el foco. Steve Jobs, poco antes de morir en una entrevista, decía, cuando decides construir algo tan grande como Apple, tienes que renunciar a vivir otras vidas que también te gustaría. Es decir, esto es fundamental. Las personas de éxito son expertas en algo. Todas. Y para ser experto en algo tienes que acumular conocimiento y experiencia. Y tenemos un problema, que el tiempo es limitado. Con lo cual, si tú te dispersas, los resultados se resienten. Es decir, no es lo mismo dedicar 12 horas al piano que dedicar 5 al piano, 4 a la flauta y 3 al violín. Claro, si te dispersas, ¿no? Luego, otro tema que hemos comentado, la paciencia. Eso es fundamental. Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor, él siempre dice... Debes ser tan paciente como ambicioso. Cuanto mayores sean tus ambiciones, más paciente debes ser, ¿no? Por darte algunas cosas más, la autorresponsabilidad. Son personas que nunca caen en las quejas, las excusas y las culpas, que es algo habitual, ¿no? Luego, son personas muy optimistas. El optimismo está altamente asociado al éxito porque el camino está lleno de obstáculos y o eres una persona con una visión o con una actitud positiva o te vienes abajo, vamos, o renuncias, ¿no? Y luego, bueno, por dar otro dato, son personas que tienen una actitud de mejora continua
y que se suelen mover también, lo que acabamos de comentar, en entornos estimulantes, ¿no? Totalmente. Quiero entrar en dos cosas, que una de ellas has mencionado, ese optimismo a veces puede ser que sea delirante, en el sentido de un optimismo desorbitado para los demás. Habría que hablar, efectivamente, habría que hablar del optimismo inteligente, no del optimismo ingenuo. Okay. Del optimismo inteligente, ¿qué se entiende por optimismo inteligente? Pues algo que acabamos de explicar, que si tú tienes claridad de visión, tienes enfoque y que trabajas ahí, necesariamente vas a mejorar. Y si mejoras, creces, y si creces, consigues. Es una esperanza activa relacionada en el sentido de que si sabes hacia dónde vas, te enfocas ahí y eres un currante, lo que hablábamos antes de Jack Ma, vas a tener tu oportunidad de triunfar, ¿no? Es decir, la vida aprieta, pero la vida da. La vida no aprieta siempre. Entonces a ti también te va a llegar tu oportunidad. Es un optimismo no ingenuo, pero sí inteligente. Y cuando hablamos de emprendimiento, yo creo que los emprendedores deben enamorarse del emprendimiento, no de su idea de negocio. Porque las ideas de negocio a veces van mal. Pero el que tiene alma de emprendedor, antes o después, va a encontrar su negocio en el que va a poder... Totalmente. De hecho, yo siempre tengo un artículo publicado en el blog que digo que la letra más importante del abecedario es la R. Porque la R es reajustar, redireccionar, reestructurar, reconducir, restablecer. O sea que al final, claro, hay que estar continuamente hasta que encuentras tu velocidad de crucero, ¿no? Eso es. Qué bueno. Antes de saltar a la siguiente pregunta, la obsesión, ¿ves que también puede ser un factor? Muchas veces he visto que son figuras, a lo mejor pueden parecer obsesivas. Sí. Grant Cardone dice que la obsesión no es un mal, es un don. Suele estar relacionado, y cada vez más, porque el mundo es muchísimo más competitivo hoy día. ¿Sí? Hay una cosa que yo cuento habitualmente, es que si te fijas en el pasado, una persona, imagínate, alguien que le fuese muy bien, alguien que se hiciese millonario, uno se hacía a los 50, 60 años. Hoy vemos jóvenes que les va muy bien en la vida. ¿Por qué? Pues el factor que ha contribuido a eso es fundamentalmente la tecnología. ¿Vale? Hoy día cualquier persona desde su casa, a un coste casi cero, puede montar un negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día el éxito es más fácil que nunca. Por eso hay jóvenes que les va muy bien y son millonarios, pero tiene una contrapartida, que la competencia es más brutal que nunca, porque si tú puedes montar un negocio desde tu casa, quiere decir que el resto también puede hacerlo, ¿no? De hecho, lo vemos con los podcasts. ¿Cuántos podcasts se crean cada día? Sí, joder. Porque la tecnología a un coste relativamente bajo, tú puedes tener tu canal. De hecho, ayer lo vimos en las elecciones europeas, que hay un partido, el de Se acabó la fiesta, que es un partido que no ha tenido, no tiene ningún tipo de visibilidad en los medios de comunicación tradicionales, y ha conseguido, no sé si han sido 2 o 3 escaños, ¿no? Es una locura. O sea, que quiero decir que todo por redes sociales. Claro, o sea, que hay posibilidades de armar locuras, pero quiere decir que la competencia es mucho más brutal. Eso quiere decir que para competir hay que ser más obsesivo, hay que apretar más, ¿no? Hay que apretar más. Oye, ¿cuál es la mejor pregunta que le puedes hacer a una persona de éxito? Bueno, o sea, pon contexto. Yo siempre me he puesto una tesitura de que si, por ejemplo, estoy pasando por Madrid, veo a Elon Musk pasar, sé que tengo que entrar en contacto, pero tengo ese breve momento. ¿Cuál sería como la...? Yo le diría que me dijese el factor más importante, si es en el mundo del emprendimiento, que lleva al éxito. O sea, yo intentaría, porque al final sabemos que es un conglomerado, es un polinomio de factores lo que es importante, pero al final si te dijese uno, ¿cuál sería, no? Eso es. Qué bueno. ¿Y para ti cuál es? ¿Uno? Complicado, complicado. Pero yo te diría que al final empresas ganadoras están formadas por personas ganadoras. No puedes tener una empresa ganadora sin talento.
Da igual que tengas la mejor, si consigues. Por eso, cuando se habla de recursos humanos, si a mí me dijesen, yo creo que la función estratégica más importante en una empresa y dentro de los recursos humanos es la selección de personal. Si eso eres capaz, es donde yo creo que debería, porque si tú eres capaz de seleccionar bien, lo tienes casi todo. De hecho, en el fondo, si tú te fijas, Elon Musk, Steve Jobs siempre dicen, si tú contratas gente buena, no tienes que estar detrás de ella, porque la gente ganadora se empuja a sí misma. Para mí la selección es el punto de partida y seleccionar bien es muy complejo. De hecho, el vicepresidente de Coca-Cola decía que contratar siempre es una apuesta. Dice, contratar siempre es una apuesta, despedir no. Tú puedes hacer todas las averiguaciones que quieras, las intuiciones, pero hasta que la gente no la ves trabajando es complicado, ¿no? Contratar siempre es una apuesta. Para mí el talento es la base de todas las empresas. No puedes tener una empresa ganadora sin gente... World class. Sí, sí, claro. Sí. ¿En qué crees que nos debemos fijar? Si yo quiero modelar, replicar a una persona de éxito, ¿en qué me debo fijar en esa persona? Me explico. ¿Es más en los hábitos, en su rutina del día a día? ¿Me debo fijar en su mentalidad? ¿En dónde, en sus entrevistas, en su contenido? ¿Dónde debo aproximar mi atención si quiero convertir en una persona como esa? Pues hay dos cosas que son la base de todo. Y un poco lo anticipas tú. Personas de éxito la definen dos cosas. Su mentalidad y sus hábitos. Su mentalidad, ¿por qué? Lo hablamos ahora al hablar del optimismo. Sí. ¿Por qué? Porque tus pensamientos determinan tus comportamientos y tus comportamientos tus resultados. O sea, los pensamientos son los antecedentes de los hechos. La mente ordena y el cuerpo hace. O sea, todo lo que hacemos es por una orden de la mente. O sea, una forma ganadora de pensar te lleva a tener comportamientos ganadores y por tanto resultados ganadores, y una forma de pensar pequeña pobre te lleva a tener comportamientos pequeños pobres y por tanto resultados pequeños pobres, ¿no? O sea, cada pensamiento te da poder o te lo quita. Sí, sí. Por eso Sun Tzu en el arte de la guerra decía, toda batalla ha de ser ganada antes de ser librada. O sea, el éxito antes que nada es un estado mental que está relacionado con lo que hablamos de la gente de éxito. Es gente mentalmente fuerte porque va a haber muchos obstáculos por el camino. Claro. Y dos, tu vida es el resultado de tus hábitos. Y solo hay dos tipos de hábitos. Los buenos, que son las virtudes, y los malos, que son los vicios. Los buenos hábitos te convierten en personas poderosas, los malos hábitos te convierten en personas débiles. ¿Algunos buenos hábitos y algunos malos que puedas compartir? Para mí, a mí fundamental ha sido la lectura. Para mí es el hábito que creo que yo no conozco ningún producto en el mundo donde te dé tanto por tan poco. O sea, la relación calidad-precio, no creo que haya ningún producto. Tú imagínate, yo qué sé, Phil Knight, fundador de Nike, que publicó hace 3-4 años su biografía, Nunca te pares. O sea, un tío que ha construido una de las 20 marcas más importantes del mundo, valorada, Nike, y te escribe su biografía, 20 euros. Wow. Es que, sí, por 20 euros una inversión, desde luego. O sea, que creo que es porque muchas veces la gente habla de dinero y tal. Es tan barato leer, incluso que no te hace falta que te compres el libro, te lo compras el ebook, que es más barato si quieres, o te escuchas el audiolibro. Mis libros están en audiolibro, o sea, que hay gente que los escucha en el coche, en el gimnasio, o sea, que creo que ese hábito, por lo que hablamos, si decimos que el éxito deja huellas, deja pistas, aprovéchate. ¿Dónde ha estado tradicionalmente? O sea, lo que te permite llegar donde tú quieres son tres cosas. El conocimiento, que es la teoría, el estudio. 2, la práctica, que es la experiencia. Y 3, el feedback. Todo se basa en eso. Estudio, práctica, feedback. Entonces, el estudio y el conocimiento para hacer las cosas, ¿dónde ha estado tradicionalmente? En los libros. Hoy el libro sigue siendo el libro, lo que pasa es que adopta otros formatos. Libro, ebook, audiolibro, o no hace falta que sea un libro. Los podcasts que tú entrevistas, que estás, o tu libro, el Club del 1%, en el fondo lo que tú has hecho es intentar, pues aprovechate de gente que te está. De hecho, lo estás diciendo, no, si me encontrás a Elon Musk por la calle, pues mira, si te da esa píldora, está condensada. Yo creo que es un hábito
crítico. Fundamental. Rápidamente, ¿cuál crees que son las similitudes entre deporte, emprendimiento, ciencia? ¿Por qué se entremezclan estas profesiones, por así decirlo, a grandes rasgos? Bueno, para mí el deporte, yo siempre que hago un evento suelo invitar a un deportista, porque para mí el deporte es una metáfora de la vida. Entonces creo que el deporte es el ámbito que mejor refleja los valores para el éxito. Entonces, al final, si tú te fijas en un deportista, ayer ganó Carlos Alcaraz. Sí, sí. Si tú te fijas, un deportista tiene que ser tremendamente disciplinado. Hablábamos antes de la disciplina como... Son personas que, si te fijas, no hay ningún deportista que no tenga un entrenador. O sea, todos deberíamos contar o con un mentor o con un coach, o con los dos, porque no es lo mismo. El mentor es el que hace una transferencia de conocimiento y experiencia, y el coach es el que te ayuda a descubrir el potencial que hay dentro de ti, que hablábamos antes, que la principal debilidad humana es que nos infravaloramos. La gente no sabe el potencial que hay dentro. 3, son personas, hablamos antes del fracaso, son personas que tienen que gestionar el fracaso, porque fíjate que un deportista no gana siempre, ¿eh? Ni el Real Madrid, por muchas Champions. Y además no solo tienen que gestionar el fracaso, sino aceleradamente. Un club de fútbol pierde un domingo, pues ya tiene que estar pensando en el partido siguiente. En la NBA se juegan 100 y pico partidos al año. O sea, no tienen que gestionar el fracaso. No hay tiempo para lamentos, venirse abajo. Tienen que gestionar el éxito, que lo hablabas tú. Estas personalidades endiosadas. Sí, gestionar el éxito es mucho más complicado que... tienen que gestionar la presión del público, de los medios de comunicación, de los patrocinadores. O sea, que el deporte es un ámbito del que se puede... Y la ventaja que tienen los deportistas es que cuando tú llegas al deporte profesional es una prolongación de tu infancia. Los deportistas todos esos lo tienen interiorizado muy bien porque lo vienen haciendo desde que tenían 6, 7, 8 años. Qué bueno. Ya en las últimas preguntas, ¿cuáles crees que son las creencias limitantes que nosotros tenemos a diferencia de estas grandes mentes? Bueno, la comentamos antes. Para mí la principal creencia limitante que existe es pensar que estas personas son especiales. Es decir, yo he entrevistado muchas veces me preguntan, bueno, de toda la gente que tú has entrevistado, ¿quién te ha sorprendido? Me lo preguntan mucho. Sí. Y en realidad no me sorprende ninguno, después de haber entrevistado, porque te das cuenta que son personas normales y corrientes, Wow. que tienen una claridad de visión, un fuerte enfoque, no se dispersan, y una fuerte determinación hacia sus objetivos. Cosas que están al alcance de todo el mundo. El problema es que la gente se fija metas pequeñas porque se siente pequeña, Total. no porque lo sea. Entonces tendemos a pensar que esas personalidades son especiales. Dentro de cada persona, Anthony Robbins tiene una frase que a mí me fascina, yo la cito mucho en las conferencias, que él dice, no existen las personas sin recursos. Lo que existen son los estados emocionales sin recursos. Wow. Es decir, las personas que han conseguido un gran éxito son personas que han conseguido desbloquear el potencial que hay en su interior. Lo han conseguido activar. No, qué bueno. Ya por ir finalizando, ¿cuál es el mejor y peor consejo que te han dado o que podrías dar a los jóvenes emprendedores que nos están escuchando? Pues mira, el mejor es, te diría, la frase que abre el volumen 2 de Aprendiendo Mejores. Es una frase de Jim Rohn. Jim Rohn era empresario, pero transmitía muy bien. Y Jim Rohn decía, no vivas por debajo de tus posibilidades, invierte en tu desarrollo personal y vive la vida que quieras. Wow. O sea, al final, tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal y tu nivel de éxito solo puede crecer hasta el nivel al que crezcas tú. Y el peor consejo, más que consejo, te diría que creo que hay una palabra que habría que eliminar del diccionario, que es la palabra imposible. Todo lo que existe en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo material, lo ha creado el ser humano. El ser humano ha creado el avión, ha creado el coche, ha creado el barco, ha creado el iPhone, ha creado los podcasts, las vacunas, y es porque alguien lo deseó, alguien lo trabajó y alguien nunca desistió. Y todo lo que no existe a fecha de hoy es porque o nadie lo ha deseado todavía o nadie lo ha trabajado suficientemente. Henry Ford siempre decía, busco personas que tengan la infinita capacidad de no saber lo que no se puede hacer. Porque cuando el cerebro cree que algo es imposible o el cerebro cree que algo no se puede, el cerebro desactiva la búsqueda de soluciones.
nadie dedica tiempo, esfuerzo y energía a lo que es imposible y no se puede, ¿no? A cumplir todos los sueños, quiero finalizar con esta mágica frase y speech. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer. Podéis encontrar Aprendiendo los Mejores las últimas ediciones en cualquier librería, en Amazon, Corte Inglés, en la Casa del Libro a nivel internacional. Os recomiendo muchísimo, sobre todo para millennials, generación Z como yo. Es espectacular. También tenéis el calendario de frases perpetuo, importante, perpetuo, nunca acaba y os podéis inspirar, y yo creo que está rodeado de este tipo de contenido de inspiración y es fundamental para labrar todo lo que tenemos dentro y poder cumplir aquello que es imposible y que son nuestros sueños. Muchísimas gracias, realmente un placer y nos vemos en la próxima.